Bueno, para esta sesión de integración de casos, vamos a hablar de la información que nos arrojan las pruebas psicológicas, en este caso las pruebas de inteligencia, y la integración de esta información arrojada por las pruebas, que es un proceso completo. Obviamente requiere del conocimiento profundo de cada una de las técnicas. Tenemos que reconocer la parte objetiva como subjetiva, es decir, que nos proporciona el individuo en sus respuestas. Para evaluar las relaciones causa y efecto que dan lugar a la relación, es decir, su desarrollo, crecimiento y alteraciones, es de gran valor integrar en forma completa la información que proporcionan las técnicas psicológicas, ya que nos va a beneficiar en dos niveles. El primer nivel es el nivel preventivo, que va a favorecer el desarrollo de la personalidad. En muchos casos se utiliza en la parte educativa, y en la parte o nivel curativo, que se utiliza en la parte clínica, nos va a servir para elaborar diagnósticos y conocer los posibles recursos o fuerzas que tiene nuestro paciente para generar un cambio. Las técnicas cuyo uso han sido más difundidas en México debido a que se cuenta con mayor experiencia respecto a nuestros datos que nos proporcionan debido a su validez y confiabilidad son la entrevista, la autobiografía, las escalas de Wechsler para adultos como la WISE, el test gestáltico visomotor de Binder, el inventario multifacético de la personalidad, el test de dibujo de la figura humana, el test de frases incompletas de Sox, el test de psicodiagnóstico de Rorschach y el test de percepción temática de Murray, mejor conocido. Estas pruebas son muy importantes porque nos proporcionan información valiosa respecto a nuestro paciente, pero no debemos informar los elementos teóricos que fundamentan la interpretación, que son la parte de la psicodinamia, que nos permite explicar el comportamiento como motivaciones, impulsos, todo lo de tipo o carácter inconsciente. Por eso hay que dominar las técnicas proyectivas y obtener información profunda acerca de la persona. También tenemos un término denominado psicogénesis, que toma en cuenta la importancia del origen de las alteraciones que presentan las personas en etapas tempranas. Esto nos permite establecer normas de motivación, conocer el factor genético, el factor somático, y esto solamente lo vamos a conocer a través de una entrevista o exploración, así como la observación directa. El conocimiento profundo de las técnicas empleadas, es decir, que nosotros tenemos que conocer muy bien las técnicas o test que vamos a aplicar. Ese conocimiento debe de ser amplio y completo, sobre todo en las técnicas de personalidad e inteligencia, ya que una falta de preparación trae consecuencias. Una de ellas es una interpretación errónea. Vamos a afectar a nuestro paciente, y además la falta de experiencia en el manejo de las pruebas pues nos arroja datos con cero confiabilidad. El conocer el marco teórico de las pruebas, es decir, su historia y antecedentes, la objetividad por parte del profesional o por parte de nosotros que vamos a aplicar esas pruebas, debido a que no se deben de contaminar por la valoración subjetiva de nosotros. Incluso es conveniente que un psicólogo clínico revise el informe psicológico para que vea algún detalle o nos haga alguna observación. Después, el uso de la información del reporte psicológico va a depender mucho del contexto, para dónde lo vamos a utilizar, para la escuela, el reclusorio, el hospital, es decir, en base a los objetivos que tenemos o al lugar al que requerimos emplearlo. Respecto a la investigación de la información que nos va a brindar el paciente, debemos recordar que las técnicas psicológicas o proyectivas nos pueden proporcionar información profunda y compleja de la vida del paciente. Entonces, la información que vamos a obtener, el reporte tiene que estar enmarcado de manera que esté dentro del más exigente sentido de ética. Respecto a los indicadores que nos abordan las pruebas psicológicas, uno de los más importantes o de los que vamos a abordar en esta sesión son los aspectos intelectuales, ya que estas técnicas nos proporcionan información acerca del funcionamiento psíquico del individuo. En un inicio, las escalas de Wechsler estaban destinadas a obtener medidas cuantitativas de la inteligencia en términos de coeficiente intelectual, mediante entrevistas sobre los logros intelectuales, rendimiento intelectual, y enfatizaba en la dotación intelectual real del sujeto y cuál es el uso que hace de sus recursos intelectuales para enfrentarse a situaciones y problemas de la vida diaria. En la entrevista vamos a abordar pues nivel académico, logros reales, criterios externos, cómo confrontan lo obtenido en la prueba, la forma de expresión del sujeto, es decir, su lenguaje, su vocabulario, si es un vocabulario complejo, los intereses del sujeto, el manejo de situaciones cotidianas y conflictos, la capacidad para comprender contenidos abstractos como metáforas o refranes, y el ambiente sociocultural en el que se desenvuelve.